preparado, el banquete del reino está preparado solo para vencedores. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y lo vamos a hacer en la base del capítulo número 8 de San Mateo, decíamos, y vamos a leer en el versículo número 11. Nos dice a los hermanos que están recién ingresando, Dios les bendiga a todos. Verso 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacobo, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Y decíamos que vamos a hablar en esta ocasión el banquete del reino está preparado solo para vencedores. Dentro de el campo espiritual, siempre escuchamos las frases de triunfo, de bendición, y eso es positivo. Hablamos de las bendiciones que podemos alcanzar o que estamos alcanzando en la vida de esta tierra como cristianos. Y es un hecho que recibimos esas bendiciones, que las alcanzamos. Muchas veces hemos sido restaurados de enfermedades incurables. Ha sido restaurada la familia, ha sido restaurada la economía. No podemos entrar en discusión con respecto a esos beneficios que encontramos de parte de nuestro Dios como su pueblo. Pero aparte de eso, siempre prevalece aquel hablar de triunfos o victorias que están siempre en el más largo plazo. Y en ese sentido, dije en las primeras palabras que acabo de expresar, que hablamos de esos triunfos, que hablamos de esas victorias espirituales, como por ejemplo, si estamos enfermos, decimos, bueno, si nos morimos ya sabemos que tenemos esa patria celestial, que nosotros desde el momento que salimos de este cuerpo pasamos a la presencia de Dios. Tampoco eso está en cuestión, porque es una verdad, es una promesa que está dentro de la palabra. Hablamos de las coronas, hablamos de esa patria celestial, hablamos de esas calles de oro, hablamos de esa habitación celestial donde vamos a estar en el río de Dios, en esa nueva Jerusalén. Todo eso es algo que lo expresamos porque lo leemos en la palabra, porque todo eso pues está en la palabra. En la Biblia encontramos nosotros, por ejemplo, en Apocalipsis, que allá en la Nueva Jerusalén hay un río en medio de la ciudad que da árboles y que los árboles dan cosecha y que está hablando de cosas enormemente extraordinarias. La palabra habla de calles de oro, no es un asunto que se inventa o que se saca de la nada. Se habla
por ejemplo, acá leíamos nosotros acá, hermanos, en el versículo número 11, os digo, dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta palabra la dijo el Señor. Y esto es un hecho que siempre nosotros retomamos estas verdades para expresarlas como en el sentido que lo estoy diciendo. Entonces luego nosotros decimos, bueno, qué tremenda bendición. Que obviamente en este versículo acá el Señor se está refiriendo al establecimiento del milenio, donde se va a desarrollar ese reino o ese reinado de equidad, de justicia, de santidad, de bendición para esta tierra o para los habitantes de esta tierra. A eso se está refiriendo. Y el Señor está diciendo, claro que el contexto es un pagano que ha venido a buscar al Señor, cosa que no lo hicieron los judíos. Ese es el contexto de estos dos versículos que hemos leído. Y partiendo de esa actitud de este hombre romano, que era un militar, tomó el Señor esta frase en el sentido de hacerles ver el contraste a los suyos en comparación a uno que no era de los suyos. Está hablando de este romano que tuvo tanta fe que no la tuvo su pueblo. Y es ahí donde él dice que os digo, está diciendo a los judíos, os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y después dice el verso 11, habla de los hijos, o más de los hijos del reino, dice, o más de los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Eso lo vamos a ver a continuación, pero aquí está hablando el Señor de que va a haber ese establecimiento en ese reino milenial donde van a venir de las naciones, van a venir, diríamos, en este caso, gente extraña, estaría diciendo el contexto de estos versículos, a sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob en la mesa para disfrutar. Quiere decir que cuando está diciendo del occidente, del oriente, con Abraham, Isaac, y se sentarán, dice, en el reino de los cielos, estos van a venir a ese disfrute que está diciendo el Señor que de muchos lados, de muchos rumbos del planeta. Ahora, a esto no le podemos llamar, fíjese bien, no le podemos llamar, hermanos, oiga, no le podemos llamar o no lo podemos considerar una cosa sencilla, un decir, porque en la Biblia no hay decires, en la Biblia no hay probabilidades, no hay tal veces, en la Biblia hay verdades absolutas. Y esta es una verdad. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Va a haber prácticamente en ese futuro cercano, diría yo, a estas alturas, va a haber esas reuniones donde se van a sentar, donde gente que no era del linaje judío van a estar con Abraham, van a estar con Jacob, van a estar con Isaac en ese reino. Y cuando se dice se sentarán, es un hecho que ahí podemos incluir a qué se sienta uno. Se sienta a planificar, puede ser una razón. Se sienta a disfrutar lo que sería
alimentos, en este caso, y a muchas otras cosas, a discutir, a guiar, a pactar. Quiere decir que esto siempre se va a hacer en esa dimensión del reino milenial, pero qué importante que estamos diciendo que en este caso no van a ser cualquier gente, no van a ser las gentes que hoy día, por ejemplo, yo empecé diciendo que vamos a estar en ese reino, que vamos a estar en esa gloria, que vamos a estar en esas calles de oro, y que se referiría a lo mismo, a las mismas bendiciones que Dios tiene ya preparada para cada una de nuestras vidas, como creyentes, como iglesia. Pero el punto es que solo son vencedores los que van a poder accesar a esas reuniones, a esas cenas extraordinarias, a esos trabajos celestiales, en esas dimensiones. Solo son vencedores. Por eso decíamos que el banquete del reino está preparado. Ya lo dijo el Señor ahí en ese versículo y en los demás versículos que nosotros leemos. Allá en Lucas leemos también de esas promesas de Dios. Pero vuelvo a recalcar, esto no es para personas que solo expresan palabras, ¿verdad? Yo tengo una corona, decimos muchas veces, y ahí están las coronas que se ofrecen a los vencedores, pero las coronas solo son para los vencedores. Por eso yo estoy insistiendo en el tema que, hermanos, la cena o el banquete del reino está preparado solo para vencedores, Ahora, cuando hablamos de vencedores, tenemos que enseñar en esta mañana, y póngale atención a esto, hermanito, nosotros que muchas veces nos rasgamos las vestiduras propagando lo que es nuestra espiritualidad, nuestra entrega con Dios. Muchas veces nos elevamos nosotros mismos. Póngale atención por eso. Por ejemplo, aquellos hermanitos que muchas veces nos rasgamos las vestiduras. Mire, yo soy más espiritual que el otro, yo oro más que el otro, yo ayuno más que el otro, yo hago más que el otro, y ahí estamos nosotros haciéndolo como comparaciones. Pero desde el hecho de que empezamos a hacer comparaciones y poniéndonos nosotros en los puestos superiores a los demás, ya estamos mal. Por eso insisto que me ponga atención, porque ahorita vamos a empezar a predicar. Ahorita vamos a empezar a desarrollar lo que es la idea que el Señor ponía en mi corazón. Y para que se le vaya quedando, y al final le voy a pedir el tema de esta mañana, se lo vuelvo a repetir para que no vaya hermano o hermana a sacar una nota baja en cuanto a el dar el nombre del tema. El banquete de Dios está preparado para vencedores. Que quede bien claro, no es para gente que se jacta, no es para iglesias que nos jactamos, para cristianos que nos jactamos, es para vencedores. Eso es otra cosa, eso es otro concepto. Ahora, por ejemplo, para llegar a lo que es esas instancias de gloria, de bendición que expresa la palabra, ¿verdad? Para llegar, es un hecho, hermanos, que el camino está totalmente lleno de diversos obstáculos. Me refiero para nosotros que estamos en esta tierra, para aquellos que
a través de las Escrituras podemos ver ese más allá que Dios nos tiene preparado. Entonces yo estoy insistiendo en que, por ejemplo, para llegar a ese lugar, es un hecho que se tiene que transitar por un camino en esta tierra. Es un camino, pero ese camino, decíamos, está lleno de obstáculos. De obstáculos. Ahora, vamos a ver, y ese obstáculo pudiéramos llamarle el mundo. El mundo es una palabra general, el mundo. El mundo se antepone, hermanos, hacia el caminar, hacia ese destino, si lo podemos llamar así, que expresa el Señor en su palabra. Por ejemplo, los obstáculos del mundo, hermanos, son gigantes que están en el camino. Son, por ejemplo, vamos a generalizarlos. Por ejemplo, el gigante que lo podemos identificar como el mundo, donde hay gigantes de pecado, ¿verdad? Donde está ese gigante que usted no me va a poder, contradecir a esto que voy a expresar. Usted no me va a poder cuestionar que no hay ese gigante de pecado en el caminar de la vida que lleva hacia el cielo. Usted no me puede decir, no, hermano, si aquí estamos bien, si aquí no nos pasa nada en el camino que vamos hacia esa eternidad, pues es un camino de flores, es un camino de rosas y de claveles, es un camino de refrigerio, de nubes que nos dan calor cuando hay frío, y cuando hay calor nos refrigeran. Es decir, estamos diciendo de esa manera, pero no es cierto. Yo no estoy cuestionando nada de que sí no hay refrigerio, que sí no hay bendición, pero es un camino difícil, es un camino costoso, como decíamos, el mundo tiene gigantes, y uno de los gigantes que tiene es el pecado. El pecado. Y el pecado no lo podemos nosotros obviar. No podemos nosotros decir, no hay eso aquí no hay, aquí en mi camino, donde yo voy para el cielo, aquí todo ya está saldado. Aquí ya todo está limpio para que no tropiece mi pie. Porque ahí está la palabra. Si nos quedáramos para ir descifrando todo lo que sería, lo que se deriva de el gigante del pecado, no terminaríamos, hermano. Pero voy a dar algunos nombres que pudieran estar dentro de esa relación. Por ejemplo, el gigante del desánimo. Antes de entrar al gigante del desánimo, ¿cuántas personas de aquellas que nosotros conocemos, hermanos, que se han rasgado las vestiduras, que han perseverado por 10, 20, 30 años en la vida espiritual, cuántos no han sido alcanzados por el gigante del pecado? ¿Cuántos no han sido, una vez más, mordidos por el gigante del pecado, por la serpiente del pecado? ¿Cuántos? Usted no me puede decir ahorita a mí, hermano, usted está aseverando, usted está exagerando. Usted no me puede decir que yo estoy exagerando. Si nosotros podemos ver la estela de mordidos de la culebra que van quedando en el camino, hermanos, por causa de la picada del pecado, son de miles a millones si hablamos en el periodo de la gracia.
Vamos a ver cantidad de gente. Y si usted es sincero conmigo y con Dios, usted mismo, hermana o hermano, usted mismo, yo le pregunto, ¿a cuántos usted conoce o conoció que empezaron la vida espiritual con usted y empezaron con ese primer amor? ¿A cuántos? ¿A cuántos conoció usted? No me diga que no ha conocido a nadie, porque me estaría mintiendo. Usted conoció a muchas personas que empezaron con usted probablemente, o los vio usted que en el inicio de su vida espiritual eran personas que eran antorchas ardiendo, eran personas serviciales, eran personas santas, eran personas que vivían para Dios. Usted me puede dar nombres, pero no tenemos tiempo para estar recogiendo los nombres. Usted me puede dar nombres y usted me va a decir, hermano, me va a decir, sí, yo conozco a Julana, yo conozco al otro, sí, me recuerdo de aquel otro, me recuerdo de Julano de tal. Y si usted me lo pregunta a mí, yo tengo una gran lista en este periodo de mi vida espiritual de personas que servimos juntos, de pastores que me predicaron la palabra, pero que en el camino fueron mordidos por el gigante del pecado y prácticamente, diríamos, aterrizaron dentro de ese panorama algunos, y algunos otros se pudieron levantar, pero en ocasiones es muy poco siempre los que se levantan. Y vuelvo a señalarle para dónde iban esos que usted conoció, que hablaban esos que nosotros conocimos y que ya ni recuerdos hay de ellos. Ya ni se sabe de ellos, porque pues sí, uno en la guerra a veces no tiene mucho que estar pensando y concentrándose en el pasado o en los fracasos de otros del pasado, porque uno está enfrentando constantemente las 24 horas del día la guerra espiritual, las batallas espirituales. Entonces, ¿cuántos han ido quedando en el camino? Son cantidades de personas. ¿Para qué tanto? Y esas personas eran fuego ardiente. Y esas personas hablaban de que iban a andar en las calles de oro. Esas personas hablaban que el día que ellos murieran iban a estar presentes con el Señor. Esas personas hablaban cosas muy positivas. Lastimosamente, no pudieron superar el gigante del pecado, si fue el caso, porque ese sería un caso central. Ahora, ¿cuántos de aquellos que caminamos en ese sendero estrecho que va hacia esa mesa, hacia esa reunión celestial que habla acá este versículo? ¿Cuántos en el camino no pudieron pelear y vencer al gigante del desánimo? ¿Cuántas personas? No necesariamente podía ser por un pecado marcado como nosotros podemos entender, pero cuántas personas dicen, ya no pude, me desanimé. ¿Y qué pasó? Es que fíjese que yo escuchaba a un hombre, me sorprendió y me puso en qué pensar lo que este hombre expresa. Dice él, actualmente, dice él, yo renuncio a la fe, a mi fe en Cristo. Él lo expresa y lo dice, renuncio a mi fe, porque no pude, dice, como conciliar el trasfondo de la fe, después de haber perseverado no menos de 10 años, está diciendo este hombre. Y me puse a pensar yo, y me dio como una tristeza al oír de un cristiano decir eso. Renuncio a mi fe, porque no pude conciliar el trasfondo de la vida espiritual. No lo pude entender, dicho de otra manera.
A mí me dio tristeza escuchar eso. ¿Por qué me dio tristeza? Porque entonces me puse a pensar, realmente caer en un vacío de esos es terrible. Que nuestra fe se desplome, que nuestra fe deje, hermanos, de ser el motor que nos llevará hacia adelante, hacia esas promesas de Dios. Yo dije, si eso se derrumba, estamos totalmente quebrados espiritualmente. Y él dice, yo dice, ya renuncio, yo ya no sigo. Y es un personaje que su rubro era el mundo artístico, era una estrella, es una estrella prácticamente. Y dice, yo renuncio. Claro, puede haber venido el desánimo en ese caso, por supuesto, el desánimo. Y puede haber sido alcanzado por el otro gigante del pecado, dado su trasfondo, dado de cuál era su pasado. Entonces, ahí, y si hablamos nosotros tal vez no de este tipo de personas que ha tenido una trayectoria de fama en el mundo, ¿cuántas personas conocemos nosotros dentro de nuestros conglomerados cristianos que se han desanimado? Se han desanimado por una palabra, se han desanimado por un problema, se han desanimado por cuántas cosas a veces increíblemente tan pequeñas, pero se han desanimado. Se han desanimado. Pónganle atención que al final le voy a preguntar cuál es el tema de esta mañana. Se han desanimado y han ido siendo personas que, hermanos, van quedando en el camino. Los problemas conyugales, los problemas de los hijos son gigantes. ¿Cuántos matrimonios o cuántos padres de familia han sido como socavada su fe, su fuerza espiritual por los problemas internos de matrimonios? ¿Cuántos matrimonios usted conoce o yo conozco? ¿Cuántas familias? Porque por causa de la desobediencia de los hijos o por causa de la no comprensión de los padres a los hijos, esos hijos o esas familias han claudicado en el camino del Señor, han prácticamente fracasado en su esperanza. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hermanos, personas que, por ejemplo, eso no es una cosa que estoy inventando? Usted piense conmigo, yo lo estoy llevando a realidades. Piense a cuántos matrimonios usted conoce, que usted los vio integrados en la obra de Dios, fortalecidos en la obra de Dios. ¿Cuántos matrimonios usted conoce que ya son sal que no sirve para nada, disipada? ¿Cuántos conoce usted? Por ejemplo, las ambiciones materiales, como diríamos en este caso, hermanos, el materialismo. Son cantidades también de personas. Mire, hermanos, si este es un cementerio que va quedando, la estela de muertos que va quedando en el camino de todos aquellos que empezaron la carrera cristiana. Es una estela de muertos que va quedando. Espero no sea usted el que siga. Porque a la verdad, aquí, hermanos, posteriormente voy a estar diciendo de qué manera se puede lograr esto. Pero nadie está exento de esta tragedia, porque no le podemos llamar de otra manera sino tragedia. ¿Cuántos? Por causa de las ambiciones terrenales. Por ejemplo, pudiéramos mencionar el caso de Lot. ¿Qué le faltaba a Lot? ¿Qué le faltaba al joven rico? Al joven pródigo. ¿Qué le faltaba dentro del palacio? Lo inquietó la curiosidad del mundo. ¿Qué le faltaba a Lot? A la sombra de su tío Abraham no le faltaba nada, pero era un hombre ambicioso. Era un hombre que no lo llenaba
aún las riquezas que había adquirido bajo la sombra de su pariente. Pero ahí vemos a este hombre, dice que puso los ojos hacia las riberas del Jordán y vio los pastales, y al fondo estaba Sodoma y Gomorra, que era la capital de todos los países o ciudades paganas de Canaán. Sodoma y Gomorra era la capital de ellos. Imagínense qué capital tenían estos paganos de todas estas tierras cananeas, de los amorreos, de los farsaceos y sucesivamente. Y ahí se ve que va Lot, para ponerle ejemplos bíblicos, para que no nos centremos tanto en lo actual. Se ve a Lot, que cuando menos acordó, no mucho tiempo después, era funcionario, hermanos, era funcionario en Sodoma. Era una persona que estaba dentro de la política de la ciudad. Porque cuando se dice que estaba en la puerta, siempre en la entrada de las puertas de las ciudades, en ese entonces, los que estaban eran las autoridades de la ciudad, no eran los vagos. Eran las autoridades de la ciudad, los alcaldes, los regidores, los que gobernaban, esas eran las que estaban. Y ahí estaba don Lot, ahí dentro de ese gremio. Entonces, usted puede ver qué fue, si no es la misericordia de Dios, si no hay un intercesor por este hombre lleno de ambiciones, fracasa. Pero vea usted cómo está plagado el camino que va hacia esa mesa, que va a ser instalada en el milenio, y donde va a estar Abraham, donde va a estar Isaac, donde va a estar Jacob. Ahí nosotros podemos ver cuántas personas, por ejemplo, hermanos, cuántas personas que nos calientan la cabeza. Puede ser, yo diríamos, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, que te desaniman para seguir hacia adelante, que te dicen diciendo, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué seguís tanto esos asuntos? ¿Cuántas personas? ¿Acaso no estoy hablando vida real? ¿Acaso no es una verdad eso? Que tu mujer te dice, ya no te aguanto porque solo sos iglesia, porque solo sos privilegios, ya no aguanto. Y hasta te amenaza. Y hasta muchas veces te dice, tené cuidado, no vaya a aparecer otro por ahí y te quite el puesto. O viceversa, el hombre lo mismo. Tal vez sea la mujer la que está luchando en el camino de la fe. Y ahí viene la amenaza. ¿Qué tanto vas a la iglesia? No puedes ir solamente una vez a la semana, o una vez a cada 2 semanas, o una vez cada mes. Es suficiente, porque si te clavas en los asuntos de la iglesia, o el pastor te clava en eso ya es fanatismo. ¿Cuántos han sido socavadas en sus propias casas? ¿Cuántos han quedado tirados como quedaron aquellos miles de miles en el desierto? ¿Cuántos hermanos? Personas que te desaniman, que no tiene sentido. Fíjate que cuando Nehemías estaba edificando el muro de la ciudad, mira, siempre cuando la persona se mete en este camino, siempre, eso es un hecho que no lo podemos negar. Ese es un hecho, y eso te lo recuerdo, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener problemas. El Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino problema, disensión. Eso es lo que yo vine, dije, o yo traje cuando yo vine, dijo el Señor. Pero no se está contradiciendo, está diciendo, porque a partir de ahora en una casa estarán divididos. El padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra.
Es decir, hay un conflicto muchas veces familiares. Porque hay la luz siempre, hermano, la tiniebla siempre es contraria a lo que es la luz. Y ahí están los problemas. El papá no quiere dejar ir a los hijos a la iglesia, a las vigilias. Dice, ¿qué vas a ir a desvelarte? Tenés que hacer estudios. El diablo que está usando a ese viejo o esa señora para que sus hijos no se involucren en el camino de la fe. Yo prefiero, dicen algunos viejos, que no se les puede decir, por lo menos se les puede decir cariñosamente así. Prefiero que mejor te vayas al campo de fútbol y ahí hagas el domingo, pero que no te vayas a meter a la iglesia porque te vas a hacer fanático. ¿Cuántos padres hacen eso? Te llevo mejor al gimnasio, te llevo mejor al estadio, y son piedra de estorbo. Esos son los obstáculos que hay para poder llegar a la mesa. A esa mesa que está reservada no para flojos, sino para vencedores. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? A Nehemías, por ejemplo, en el capítulo número 4, versículo 3, llegaba Sanbalat y Tobías y le decían a Nehemías, como no lo podían detener, porque siempre el diablo quiere detenerlo a uno. Ahí está el mundo, el diablo y la carne y el pecado. Y le decía, mira, como no hallaba forma, entonces quiso desmeritar lo que estaba haciendo Nehemías. Y desmeritarlo, decía, eso que estás haciendo, eso no tiene sentido, eso es una zorra, va a botar ese murito que estás haciendo. ¿Para qué estás yendo? ¿Para qué estás diezmando? Para que los pastores se coman ese diezmo. Ridículos sos, le dice. Y ahí está el diablo de una o de otra manera socavando. Esos son obstáculos que están en el camino. Y ahí viene, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas? ¿Por qué no te pagan ahí en la iglesia para que vayas a hacer lo que? ¿Por qué todo es a honores? ¿Por qué sos un pastor y por qué no te pagan? Si allá las otras iglesias están pagando buenos sueldos con buenas prestaciones a los pastores. Y le dice a la mujer, y vos, que ni nada te dan ahí en esa iglesia, y vos de necio. Igual, eso que estás haciendo no sirve. Una zorra botará ese muro. Pero ¿sabe qué hacía Nehemías? Seguía pegando ladrillos. Seguía avanzando por el camino estrecho. Y allá en el capítulo número 6 de Nehemías, del versículo 1 al 5, dice que llegaban, como no le hallaban lado, le decían, le mandaban invitaciones a Nehemías. Le decían, queremos tener una reunión contigo, Nehemías. Le decía Sanbalat y el tal Tobías, qué nombrecito ese. Ven, queremos hacer una reunión, tenemos una negociación, veamos qué hacemos. ¿Y sabe qué le decía Nehemías? Estoy ocupado, le decía, no tengo tiempo. De veras, no tengo tiempo para perderlo. Ahí nosotros vemos de qué manera, hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, de qué manera siempre, para ir mencionando algunos de millones de obstáculos que pudieran haber, pero mencionando algunos básicos que están siempre dentro de la vida espiritual. Por ejemplo, lo que eran, hermanos, las persecuciones. ¿Cuántos en lo que es ese fondo de las persecuciones desde el inicio de la iglesia? Allá siempre en las guías hemos puesto ahí de qué manera Pablo dice en una de sus cartas, dice, me dejó Demas, se fue al mundo Demas.
Alejandro el cartelero me ha hecho mucho daño. Que Dios le premie, que Dios tenga misericordia de él. O sea, las deserciones, hermanos, de las personas. Cuando venía el fuego de la prueba, entonces en ese sentido, ciertamente, no es, ese es otro terreno. El terreno, pero cuando uno empieza a decir, como lo dije al principio, yo el día que me muera voy para el cielo, mano. El día que a mí me saca el diablo, me ataca el diablo, yo tengo uno conmigo. El día que yo voy a estar en esas calles de oro. Y esas palabras son bonitas, pero no hay que restarles las tribulaciones en el camino para aplicar esas palabras. Yo conversaba y les he dicho algunas veces, por ejemplo, muchos cantos bonitos, por lo menos los cantantes que se llaman cristianos, hacen arreglos muy bonitos, que hermanos, que atraen las letras, pero solo son letras. Yo decía el caso de aquel peludito que cantó, un peludito que canta, que él quiere ser como David, digo, y ni el pelo se ha quitado digo, y quiere ser como David. Imagínense qué contradicciones, hermano. Pero pues si ya está entrando en el legalismo, pastor o hermano, está hablando de los peludos. No, yo no estoy diciendo que el pelo impida no sé, pero el punto es de que, hermanos, siempre tiene que haber una coherencia con lo que nosotros decimos. Por ejemplo, hacer un arreglo de yo quiero ser como David, pero hay que ver el trasfondo de David. David se fajó con leones, David se fajó con osos, David se fajó con Goliat, David se fajó, hermanos, en obediencia y no pateó la raya siendo perseguido por Saúl, y es más bien lo amó, le perdonó la vida. David estuvo en cuevas, David huyó, David la hizo de loco. David, ¿de qué no lo hizo? Para lograr llegar hasta ser el rey de todo Israel. No fue cantando yo quiero ser como David. Las persecuciones. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Cómo es que podemos nosotros? Ahí vemos, yo voy finalizando, hermanos, porque ya creo que los cansé. Pero vamos a ir viendo. Vea usted la realidad de esto que estoy diciendo. Vea usted la realidad. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos van para el cielo? Levanten la mano los que van para el cielo. Qué bueno. Pero el camino del cielo está plagado, el camino que va para el cielo está plagado de obstáculos, señores. De desánimos, de tentaciones, de intrigas dolorosas, de muerte, de persecución, de habladurías, de denigraciones. No, hablar así, que voy para el cielo y que, pues sí, como el ángel de Jehová va conmigo, él va limpiando todos los peligros que están adelante. Y yo solo voy aquí recogiendo flores. Aquí por el camino solo voy comiendo peras del fruto de la gracia. Aquí voy. No. En Éfeso te recomiendo que leas capítulo número 6, versículo 12, habla de la manera que es la vida espiritual, de la manera
que identifica a un guerrero que va en la vida, en el camino de la vida espiritual. Se no va comiendo papayas en el camino, estoy hablando de asuntos espirituales, sino que dice va vestido de la coraza de justicia. Ajá. Va, dice, con el apresto del evangelio, va con el yelmo de salvación, va, dice, con el escudo de la fe, va con el espíritu de la palabra. Es un guerrero. No es una mamaíta que va ahí, que le iban tirando flores. Es un guerrero rayada la cara y llena de, hermanos, de pertrechos para pelear, no con carne ni sangre, sino contra potestades del aire. Así que no es tanto así como muchas veces nosotros hablamos. Aleluya, gloria a Dios. Está plagado de obstáculos. Ahora, yo finalizo diciendo, ¿quién quiere ser como David? Pregunto. Sí, así. Claro, ya con el producto hecho, sí, yo quiero ser. Por ejemplo, hermanos, solo para que se recopilaran el cano de la Biblia, hace que se recopilaran lo que complementaba todo lo que era el manual de Dios para el hombre, que es la Biblia, se llevó siglos, donde la iglesia primitiva fue perseguida. Pablo en sus cárceles, por ejemplo, en la última carceleada que tuvo Pablo, ahí en la guía poníamos que escribió 5 o 4 cartas en las cárceles, que hubiera quedado incompleto el Nuevo Testamento. En la cárcel escribió Éfeso, escribió a Filemón, escribió a Timoteo. Es decir, no era camino de flores, era camino de batallas y camino de aprovechamiento en las batallas, como lo hacía Pablo. No es así tan bonito como algunos hermanitos que no quieren perder, pero ni un pelo. Y sobre todo los contemporáneos de este tiempo. No es tanto así. Para que se recopilaran estos libros ha habido sangre, ha habido muerte, ha habido persecución, hasta el exterminio muchas veces. Ese es el camino de la vida espiritual. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que? ¿Quién quiere ser como David? ¿Quién quiere ser como Pablo? Ay, yo quiero ser como ese apóstol, hermano. Yo quiero ser como ese apóstol. Pero no le puede ser ni fiel a su cónyuge y quiere ser como Pablo. Qué ironía. De veras, le sale ahí otra mujercita y ya dejó la señora allá. Pero usted siempre ha dicho que quiere ser como esos águilas. Qué ironía. Si no puede, no tiene dominio propio, como se lo dijo Pablo a Agripa, al rey Agripa II, que le dijo que Dios venía a hacer juicio para los injustos y aquellos que no tenían dominio propio, porque ese hombre era un incestuoso. ¿Quién quiere ser como Moisés? ¿Hay algún canto como Moisés? Quiero ser como Moisés, pero mira el fondo, el trasfondo de Moisés. Dice que no quiso, renunció ser hija o hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo y por la fe dejó Egipto. ¿Quién quiere ser como Abraham? A todos. ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista? ¿Quién quiere ser como Elías? Quiero ser como Elías, hermano. Yo quiero ser como Eliseo. Sí, sin querer. Aunque no va al caso, pero ¿quién quiere ser como
Esos famosos que hay ahora, como esos peloteros de allá de Europa, esos famosos. Es que yo quiero ser como ese famoso. No quiero mencionar nombres. Estoy mencionando nombres. Yo quiero ser como ese pelotero que es un mago con la pelota. Anda a preguntarle a ese pelotero si durmiendo hasta las 11 de la mañana, como lo haces vos, chateando desde te levantás y no vas ni trabajo buscas, pero querés cielo y querés ser como ese. Todo tiene un precio. Como decía en un mensaje una vez, que nada es regalado. Que se oiga un poderoso amén. ¿Dónde? ¿Quién quiere ser como Timoteo? ¿Quién quiere ser como esos águilas? ¿Quién quiere ser como Jeremías? Hay un canto que dice que Jeremías lloraba. Ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer? Te doy la receta. Lo que tenemos que hacer es superar los obstáculos. Por ejemplo, en estos días del coronavirus, me decía un hermano hace poco, me decía, mire hermano, fíjese que yo hablábamos, yo ya en la iglesia yo ya les puse ahí las sillitas así de largo para que no se topen uno con el otro, pero nadie ha venido, hermano, me dijo. Nadie ha venido dice. Oye, este coronavirus quebró a los que iban para el cielo hoy que va a venir. Y peor ahora que los estamos acostumbrando con el mensaje en el internet, se acabó la carrera, se acabó el estrés, se acabó el recolectar para el bus. Así es que si Dios le está hablando, pues a tiempo le está hablando. Así me dice el hermano, ¿tienen miedo? Me dijo. Y otros que ya dije, me dice otro hermano de otra iglesia, me dice, fíjese que me dice, tengo 8 reuniones a mi cargo y fui a hablarle a los líderes, me dice que íbamos a empezar a hacer las reuniones, que ya dieron la orden, y dijeron los 8 líderes, no, ahorita no tenemos tiempo de eso, dice. Peligroso. Pero si les viéramos lo que decían esos tales líderes antes del virus, se rasgaban las vestiduras hablando cosas grandezas. Pero ahora dicen que tienen miedo y que no es tiempo todavía, que es peligroso, dice el hermano. Y ¿sabe qué? A mí no me dio tristeza, nos pusimos a reír a lo que hemos llegado. Pero la gente va para el cielo. Aunque sea como sea, pero va para el cielo, dice. Y no me entienda que la salvación es por obras, pero hay un precio que pagar. Para estar en la mesa de Abraham, no son pijullos los que van a estar ahí. No. Entonces, hermanitos, hay ya en algunas iglesias que ya, pues ya no cae el fondito para darle su ayudita. Y mire, se fueron como Pedro a agarrar los chinchorros una vez más. En lugar de seguir insistiendo de qué manera podemos incidir en la luz, con la luz. ¿Qué podemos hacer? Recomendaciones, si usted lo quiere anotar, anótelo. Recomendaciones, hay que superar los obstáculos del camino. Es la única, papá. Hay que superar los obstáculos. Ahora, ¿cómo vamos a superar los obstáculos? Esta es la parte de la medicina. ¿Cómo vamos a recuperar o superar los obstáculos que nos impiden para estar en esta mesa?
Toque al que está ahí a la par suyo, sea su esposa, sus hijos o su papá, con todo respeto, dígale: papá. Pregúntele si es su papá, ese papá así que nunca se ha definido, que dominguero, ¿para qué tanto? O su mamá así toda que no pasa de seguir en las novelas y todo eso. Con todo respeto, si usted es hijo y usted sabe que hay un compromiso, dígale: mamá, oye mamá, ¿vamos a estar en la mesa de Abraham? Pregúntele. Oye papá, ¿qué dices tú? ¿Vamos a estar en la mesa de Abraham en ese milenio? O pregúntele a la esposa: hey, amor, dígale, o vieja, o como le trate, dígale: mira, no crees que vamos a estar ahí. ¿Qué dices tú? ¿Vale la pena para que estemos ahí en esa mesa de Abraham? O viceversa, esposo, vos esposo que ni a la iglesia has querido ir conmigo tantos años, ¿no crees que vale la pena que estemos ahí todos como familia y los hijos? ¿Ah? Que tu trabajo ha sido más importante, tócalo ahí. Con todo respeto, esto es de vida o muerte. Aquí no venimos a entretener gente, aquí venimos a trabajar en el espíritu. Vamos a ver, pregúntale. Entonces, lo que necesitamos es superar los obstáculos, porque no es cierto que no hay que hacer nada. La salvación es un regalo de Dios, pero Dios no hará lo que a mí me corresponde hacer en el camino de la fe. Si usted lo anota: imitar a los hombres de fe. Ese sería como parte de la recomendación para que pueda superar los obstáculos. Imitar los hombres de fe. Hebreos 12. Esto es importante, hermanos, porque si no, nosotros echamos una mirada a aquellos héroes de la fe, pues si lo que estamos viendo son deserciones y poniendo los ojos en los desertores, gente fusilánime que dejan los privilegios, ahí sí estás frito de un solo, o estamos fritos. Pero acá dice: por tanto, nosotros también, dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Es una nube de testigos que encontramos en la Biblia, en todo el marco histórico de todos los. Aquí habla, hermanos, de, fíjate, dice, por ejemplo, dice, voy a mencionar algunas hazañas de estos hombres, porque aún no habéis resistido hasta la muerte o hasta la sangre. Habéis oído de la exhortación de como hijos se ha hecho. Y dice, por el Señor, verso 6, al que ama disciplina, azota. Y en el capítulo número 11 habla, hermanos, habla con respecto, por la fe, dice, lograron proezas. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció. Por la fe los padres de Moisés pusieron al niño en la canasta. Por la fe Noé preparó la barca. Por la fe. Entonces lo que necesitamos nosotros es, como dice este versículo número 1 del 12, como medicina para el caso nuestro. Aquí me involucro yo. Por lo tanto, nosotros, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, imitémosles entonces a esa gran nube de testigos. Revisemos la vida de Noé. ¿Cómo sería el trasfondo sin ver, obedecer? ¿Cómo sería el trasfondo de Abraham sin ver, obedecer? ¿Cómo sería
tapar boca de leones sin ver un arma en la mano, sin tener con qué defenderse. Para superar los obstáculos necesitamos imitar a los hombres de fe, a las mujeres de fe. Necesitamos. Usted nunca se ande fijando nunca primero, con esto voy dándole como ahí la ensaladita que le va a servir para la comida espiritual de lo que le falta. Nunca ande oyendo lo negativo. Esa gente negativa que dice, fíjese que es que los hermanos no agradecen. Sacúdase eso. Eso se llama tóxico. Sacúdase ese tipo. Si es su marido, dígale, bueno, estamos en paz como esposo, pero en mi fe no te metas. No se contamine. Porque todas estas cosas de palabras, de frases, son contaminantes, más que eso que dicen que, más que el coronavirus. Hay que tener cuidado. Entonces, necesitamos imitar a los hombres de fe. Es una nube de testigos que hay. Usted no se fije en ese que abandonó la obra. Él le va a decir, es que mire, es que no hay amor, es que no sé qué. Mire, por favor, córrase de esa gente. Ni trate la manera de convencerlo. Escape por su vida porque lo va a infestar. Eso es peor que este virus. Las palabras negativas afectan terriblemente a aquel si no tiene una coraza fuerte. ¿Y por qué dejó la obra, hermanos? Ay, que fíjese que el pastor no me visita, que el pastor no se fijó en mí, que el pastor no le haga caso, usted siga adelante. Ni se ponga, se le dúo. Vamos a ver. 2. Despójese, como dice a continuación este versículo, de todo peso de pecado. Huele el pecado. Despójese, dice acá. Nube de testigo, dice. Despójese o despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójese, despojémonos. Todos esos pecados ocultos que hay ahí, que usted sabe que no da el diezmo, que usted sabe que roba y que nadie lo ha visto. Eso es lo que usted piensa. Eso es pecado, eso es pecado. Esa relación que tiene ahí por el chat con esa persona que no es su mujer o que no es su marido, eso es pecado. Cuando menos se acuerda, dice el proverbio. ¿Quién echará, dice, brasas en el seno sin quemarse? Despojémonos de todo pecado. Eso de estar hablando del vecino, de estar hablando de los hermanos, eso es pecado. Todo eso es pecado. Despojémonos de eso. Es decir, esa es la medicina para poder sobresaltar los obstáculos. Corriendo, dice este versículo. Corramos. El creyente no debe de parar de correr. Corramos. Eso es lo que dice. Despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es ajolotada. La vida cristiana es de control, es de dominio propio. Aunque sea un poquito, usted camine, pero es un poquito. Eso viene siendo como el que rebaja, rebaja de peso. Aunque sean 2 onzas las que baja, en el mes ya son 2 onzas. No digamos si logra bajar la libra o un poquito más. Así es la vida espiritual. Corramos con paciencia. ¿Verdad? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Va a haber momentos donde se va a trabar la carreta. Pero es ahí
donde siempre vamos a ser auxiliados. Pero Dios siempre va a auxiliar al que clama a Él, al que tiene bien clavada la visión de que quiere estar en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Corriendo, con paciencia. Esa es la medicina que le estoy dando. Yo no le he hablado sin darle todo lo que se necesita. El cristiano no se puede parar en absoluto por ninguna razón de seguir creciendo, de seguir avanzando. No se puede parar por ninguna razón. Por ejemplo, si viniera una ley en nuestro país que nos diga, hoy ya no pueden predicar, tenemos que seguir predicando, Señor. Aun a costa de que podamos llegar a ser mártires, no importa. Pero no puede haber ninguna razón para dejar de correr con paciencia. Y últimamente, gloria a Dios, dice acá, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador. Usted no vea a ese desertor. Ore si hay necesidad de orar, porque no lo vea así tan duro. Porque hay veces que uno mejor debe de aprovechar la energía para orar por otro que puede ser más rescatable, que estar muchas veces gastando energía por aquel que ya es hasta un apóstata, ya no tiene sentido. Como sería el caso de Saúl, le dijo el Señor a Samuel, deja de estar orando por este. Le dijo, yo ya días lo deseché. Le voy a poner ese texto bíblico para que no vaya a estar juzgando. El mismo Señor le dijo, ya no oré, Samuel, le dijo, por si es un apóstata. Seguí adelante. Entonces, sigamos corriendo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que mire que el pastor aquel cayó, que el pastor aquel dejó la iglesia, que aquel pastor dejó la mujer y que anda con otra. Puesto los ojos en Jesús, porque Jesús nunca cayó, Jesús nunca dio paso atrás. Cuando Pedro le dijo, Señor, no tienes cuidado que ahí el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No mires a nadie, que vas a ver a tu pastor allá con otra mujer. Ahí déjalo. Yo seguí. Eso yo lo experimenté, pero yo siempre he visto a Cristo. Siguiendo a Cristo, en Él hay victoria. Y Él se encarga de ir peleando, ayudándonos, sacándonos del lobo cenagoso, dándonos nueva fuerza. Ahí va el Señor con nosotros. Pero el Señor no va con los pusilámines, con los chismullos. Es decir, hay de todo calibre en esto. No es que yo sea águila, no, yo soy chismullo, pero soy un chismullito que aunque sea, hermanos, aunque sea arrastra, ahí voy. Ahí va el Señor con los chismullos, con los águilas. Ahí va el Señor, no los deja. No te dejaré ni te desampararé. Yo no sé por qué la gente ahí anda, hermanos, siempre buscando la iglesia perfecta. Se va desde acá porque aquí no era la iglesia perfecta para él, se va para allá. Y tal vez aquella iglesia está bonita, pero cuando llega el virus que se fue de ese otro lugar a infectar la otra iglesia que estaba media buena, así sucede muchas veces, así la inmigración buscando. No, porque hay ese mover de gente inconstante
Porque esa gente inconstante no ha puesto, no busca imitar a los hombres de fe, a las mujeres de fe. Ese es el problema. Esos no son de las personas que están evacuando el pecado, cuanto más botándolo, despojándonos del pecado, corriendo, de los que van corriendo. No, ellos, al menos hay hermanitos en esta temporada que llevamos ya casi 6 meses, 4 meses, cerraron sus hogares de restauración, se acabó el evangelio, ¿sí? Para ellos. ¿Qué cuentas vas a dar? Pero preguntémosle a esta gente, ¿usted va para el cielo? Sí, dice. Sí, dice la gente. ¿Y cómo puede ser? Es que fíjese que aquí han puesto, en el pasaje han puesto un venenero que no deja entrar, pero tú sí puedes entrar ahí a tu pasaje y a tu casa. Pero tú puedes abrir tu casa para predicar la palabra, pero no quieres. Pero vas para el cielo. Incoherencia. Pero ahí está hablando de obras. No, es que todo es una integralidad de la vida espiritual. Es como que Pablo, hoy estoy preso, hoy no, Señor, hoy sí. 5 o 4 cartas, si no estoy mal, escribió estando preso en la última carceleada que le dieron. Y un día dicen, oiga bien esto, ¿están oyendo? Dice que en la mañana a las 5 le tocaba que lo iban a decapitar. Le avisaron tipo 8 de la noche. En ese rato de la noche escribió parte de el último capítulo de segunda de Timoteo, donde le dice, ya le habían notificado a las 5 te vuelan la cabeza, Pablo. Entonces escribió esa noche, he peleado la buena batalla, he acabado versos 7, 4, 7 de segunda, he acabado. Igualito. Ya a las 5 ya él le había puesto las comas, las tildes, las victorias y la satisfacción a Timoteo. Me espera la corona de justicia. Ajá. Es que es fácil. Se las han, como ahora los pastores lo que hacen es, pues a todos dicen que van para el cielo, aunque sea así con cabo y cola. Pero al cielo no puede entrar cosa inmunda. Hay que desintoxicarse aquí, en la tierra. Aló. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Vamos a ver, perdedores. Está entredicho que la Biblia no mucho mienta ya a Salomón, no mienta mucho a Salomón. Tal vez, ¿verdad?, dentro de esos pactos de Dios con los judíos, pero no aparece como decir se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. No dice se van a sentar no se van a sentar, no dice acá con Salomón, no dice se van a sentar con Saúl, no dice se van a sentar con Sansón. No pudieron estos superar los obstáculos. No pudo Sansón. En los brazos de Dalila perdió la fuerza. Nunca entendió que había que poner los ojos en los hombres de fe, que había que evacuar el pecado que había que correr, que había que poner los ojos en Dios. Los versículos anteriores a este que leíamos dice, terrible, hermanos, es bien doloroso. Mas los hijos, verso 12 del capítulo 8 de Mateo, con lo cual finalizamos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿A qué se refería el Señor? Se refería a los judíos, los hijos del reino, serán echados fuera. Aunque allá en Romanos el Señor salvará a su remanente. Pero no hay que simplificar las cosas espirituales cuando nos conviene simplificarlas. Hay que darles todo el énfasis, todo el trasfondo, para que podamos nosotros tomar seriedad en el camino de la vida, en el camino que lleva la vida. Así que vamos a finalizar. Vamos a hacer una oración esta mañana. Si hay personas que creen necesario reconciliarse, hermano, o aceptar al Señor por primera vez, hágalo. 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 Escríbame rapidito, dígale: yo me estoy reconciliando, hermano, voy a orar por usted. Ahí en su lugar. Ahí en su lugar. Están apareciendo hermanos. Aquí uno no llega al cielo porque mi papá es pastor. Aquí esto no es por herencia, señor. Esto cada quien tiene que fajarse. Porque el esposo es cristiano. No. Este asunto es muy personal. Los que se van a reconciliar, voy a hacer una oración por ustedes, hermanitos. Gloria a Jesús. Voy a orar por los que haga conmigo esta oración. Dígale: Señor, en este momento estoy consciente de lo que he escuchado en esta predicación. Que la mesa o el banquete está preparado para vencedores. Si usted se considera vencedor, dígale: gracias, Dios. Me has ayudado hasta este momento. He tenido debilidades, pero he podido superarte con tu ayuda. Pero si usted ha sido un vencedor y que ha sido golpeado y que ha sido cesado en su carrera, dígale: perdóneme, Señor. Yo quiero una vez más hacer nuevos votos, porque yo no quiero dejar de estar en esa mesa. Aquí está mi corazón. Dígaselo ahí con sus propias palabras. Aquí está mi vida. Perdóname, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias. Ahí en su lugar, con humildad, hermano, con sencillez, porque los orgullosos no podrán entrar al reino de Dios. Ahí con sus ojos cerrados, levante sus manos y agradezca a Dios. Ahí con sus ojos cerrados. Ahí con sus ojos cerrados. Los hermanos que están ahí en su sala, su esposa, ore por el esposo. Dígale: Señor, bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos. Oren unos por otros, reconciliándose, pidiéndole a Dios que nos ayude, hermano, y sobre todo hoy que estamos para finalizar la carrera, estamos a las puertas, estamos para finalizar, estamos para terminar la carrera de la gracia.